de Prevención de la SUNAFIL La Libertad. Tenemos el agrado de presentar en coordinación con el Colegio de Contadores Públicos de La Libertad este evento. Nos ocupa el día de hoy el tema de compensación de tiempo de servicio. Antes de iniciar, trasladar el saludo del Intendente Regional de La Libertad, doctor Óscar Moreno Rubiños, y dar el pase a la doctora Miluzca Alfaro para el desarrollo de la misma. Adelante, doctora. Buenas tardes, gracias Alex. Buenas tardes, colegas y doctor Rubén, decano del Colegio de Contadores de La Libertad y público en general. Mi nombre es Miluzca Alfaro. En esta oportunidad voy a hablar sobre la compensación por tiempo de servicios, llamado CTS, desde el punto de vista de SUNAFIL, de la inspección laboral. Bien, ¿qué es la compensación por tiempo de servicios? Dentro de la normativa que sustenta esta CTS, tenemos al Decreto Supremo 001/97, texto único ordenado de la Ley 19 de compensación por tiempo de servicios, el Decreto Supremo 004/97, el reglamento del TUO de la Ley de CTS, la Ley 3033-4, que establece medidas para dinamizar la economía en el año 2015, el reglamento de esta ley y el decreto de urgencia que se dio durante la crisis de emergencia nacional, la número 038/2020, que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID y otras medidas. ¿Cuál es el propósito de la CTS? El fin es de previsión social, es servir de cubrir cualquier posible contingencia por parte del trabajador ante un eventual cese en el trabajo. Eso lo indica en el artículo 1 del texto único ordenado. Sirve principalmente como auxilio económico para el trabajador desempleado que le permita afrontar las consecuencias producto del desempleo de forma que pueda sobrellevar las necesidades básicas en su familia. ¿Quiénes tienen derecho? Todos los trabajadores que se encuentren dentro del decreto legislativo 728 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, siempre y cuando trabajen por lo menos, como mínimo, 4 horas diarias. Bien, también si trabajan inferior a 5 días, su jornada semanal es inferior a 5 días, el tope máximo es 20 horas a la semana como mínimo. Se considera también cumplió ese requisito de 4 horas diarias en casos en que la jornada semanal del trabajador dividida entre 6 o 5 días resulte en promedio no menor de 4 horas diarias. Así lo estipula el artículo 12 del reglamento de la Ley de Fomento del Empleo. ¿Quiénes no tienen derecho a la CTS? Los trabajadores que perciben el 30% o más del importe de las tarifas que paga el público por los servicios, los trabajadores a tiempo parcial o part-time, por ejemplo, su jornada de ellos es menor a 4 horas diarias, los trabajadores que aún no han cumplido el mes de trabajo, no tienen derecho a este beneficio, así como los trabajadores que se encuentran dentro del régimen de microempresa. No se encuentran comprendidos dentro de este régimen. Tiempo computable. Para obtener este beneficio, tiene que el trabajador laborar para su empleador por lo menos un mes de vínculo laboral. ¿Quiénes más tienen derecho y qué tiempo computable? Se toma en cuenta el tiempo de servicios efectivamente prestado en el Perú o en el extranjero siempre y cuando hayan sido contratados dentro del país. Son computables solo los días de trabajo efectivo. Por ejemplo, los días de inasistencia injustificadas no se toman en cuenta para el tiempo computable. Y obviamente se tiene que deducir ese tiempo de servicios a razón de un 30avo por cada uno de estos días. En el caso de las trabajadoras
que salen por licencia pre y postnatal de 98 días, sí se consideran efectivamente laborables. Entonces, entra dentro del tiempo computable. Los días de suspensión de relación laboral con pago de remuneración por parte del empleador, o sea, una suspensión imperfecta de labores, como en el caso de las vacaciones, también forman parte del tiempo computable. Las inasistencias motivadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional o por enfermedades debidamente comprobadas, siempre y cuando no excedan a los 60 días por año. Los días de huelga, siempre que no haya sido declarada improcedente o ilegal por el Ministerio de Trabajo, y los días que devengan remuneraciones en un procedimiento de calificación de despido. En el caso de la remuneración computable, dentro del artículo 19 y 20 de la ley de CTS, mencionan cuáles son los conceptos no remunerativos que no forman parte de la remuneración computable. En este caso, por ejemplo, tenemos las remuneraciones básicas, la asignación familiar, la CTS, también incluir las horas extras en promedio, ya sean de un semestre percibido en 3 meses consecutivos o no, igual que las comisiones en promedio y un sexto de la gratificación percibida dentro de ese semestre. Por ejemplo, en el caso de las horas extras, si el trabajador X laboró durante todo el semestre, en el periodo mayo-octubre, y en mayo percibió 67.50 soles. En junio no hizo horas extras. En julio sí, por el importe de 33.75. En agosto por 54 soles. En septiembre no percibió. En octubre percibió por 20.25. Si nos damos cuenta, tenemos 4 meses no consecutivos que ha percibido durante este semestre. Entonces sumamos esos 4 meses y lo dividimos entre 6 y obtenemos el promedio. ¿Por qué entre 6 y no entre 4? Porque la norma indica que es entre el semestre y el semestre contiene 6 meses. El promedio es de 29.25. El trabajador que no laboró durante el semestre, 33.75 en julio, en agosto 54, en septiembre no percibió la hora extra y octubre percibió 20.25. La sumatoria, 27 soles. Bien. Remuneraciones periódicas. Son aquellos conceptos remunerativos que se perciben después de transcurridos determinados lapsos. El periodo temporal es siempre el mismo, lo que da lugar a actos regulares. Por ejemplo, ¿quién se incorpora en este periodo semestral? Se incorpora la remuneración computable, la sexta parte de la gratificación percibida. No se incluye a la bonificación extraordinaria del 9% que antes el empleador pagaba por salud. Solamente la sexta parte de la gratificación de julio, que corresponde al periodo computable de mayo a octubre, y la de diciembre, que corresponde al periodo de noviembre a abril del otro año. Remuneraciones periódicas. Siempre y cuando sean superior a 6 meses, se incorporan a la remuneración computable a razón de un 1/12 de lo percibido del semestre respectivo. Y si es superior a 12 meses, no se incluye dentro de la remuneración computable. Por ejemplo, en las remuneraciones periódicas, de periodicidad superior a 1 mes, pero inferior a 6 meses. Dichas remuneraciones ingresan a esa remuneración computable aplicando las mismas reglas de las remuneraciones regulares sin que sea exigible el requisito de haberse percibido cuando menos 3 meses en cada periodo. Anteriormente indiqué que si las horas extras se percibían durante el semestre por 3 meses, incluía. En este caso, esta es la excepción. Por ejemplo, el trabajador que elaboró todo el semestre y que percibe una remuneración fija de 300 soles con una periodicidad de 3 meses, así es en lo que va del año 2020, ha percibido dicha remuneración los meses de abril, julio, octubre, siendo relevante para nuestro ejemplo la percepción realizada durante los meses de julio y octubre, que son los meses que pertenecen al periodo calcular. Bien, periodo mayo-octubre, mayo no percibió, en junio no percibió, en julio sí, agosto sí, no, en septiembre no y en octubre sí. Bajo esta premisa sí ingresa el cálculo a CTS por el periodo de mayo-octubre. En este caso no es exigible el requisito de la percepción de cuando menos 3 meses consecutivos o no consecutivos en el semestre.
Volviendo al artículo 19 y 20 del texto único ordenado de la ley de CTS, los conceptos no remunerativos son las gratificaciones extraordinarias, el costo o valor de las condiciones de trabajo, el valor de transporte, siempre y cuando sea supeditado a que asistas al trabajo, al centro laboral, la asignación o bonificación por educación, la entrega de bienes de la propia producción de la empresa, cualquier forma de participación en las utilidades de la empresa, la canasta Navidad también, no forma parte de la remuneración computable. Asimismo, la alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad y condición de trabajo y las prestaciones alimentarias de suministro indirecto y las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimientos, fallecimientos y que sean de semejante naturaleza no forma parte, es decir, no es un concepto, es un concepto no remunerativo, no forma parte por ende de la remuneración computable. ¿Cuál es el proceso para depositar la CTS? Primero, el trabajador, cuando inicia a laborar en una empresa determinada, tiene que comunicar a su empleador la entidad bancaria o financiera en donde va el empleador a depositar la CTS, este beneficio social. Bien, cuando corresponde al depósito que se va a realizar hasta los primeros 15 días de mayo, el plazo de comunicar al trabajador no debe exceder al 30 de abril. Lo mismo al plazo que corresponde hasta los 15 días de noviembre, no debe exceder al 31 de octubre. ¿Qué pasa si excede? Si excede y no comunica a su empleador, el empleador va a ser el que va a decidir. Entonces, ¿qué va a comunicar al empleador? El nombre del depositario que ha elegido, o sea, entidad financiera o bancaria, entre los depositarios que domicilien en la provincia donde se encuentra ubicado su centro de trabajo, de no haberlo en los de lo que corresponde a la provincia más próxima o cercana o de fácil acceso. El tipo de cuenta y la moneda, ya sea soles o en dólares, o en euros también, en que deberá efectuarse el depósito. ¿Qué pasa cuando el trabajador decide cambiar de entidad financiera o bancaria? Tiene que comunicarlo a su empleador en el transcurso de 8 días hábiles. Le comunica a su empleador. Y la entidad financiera o bancaria, para que traslade su fondo a la nueva entidad bancaria de la CTS, tiene como máximo plazo de 15 días hábiles. ¿Qué pasa cuando no cumple este periodo? Va a ser sancionado por la SBS. Los plazos para realizar el depósito es hasta los 15 primeros días, cuando es para mayo o noviembre. En este caso ya estamos en noviembre, estamos en el día 13, el empleador tiene por ley que depositar máximo hasta el 15 de noviembre, pero nos damos cuenta el 15 de noviembre cae domingo, por lo tanto, cuando ocurre un día inhábil de esa fecha, se traslada para el día siguiente, o sea, para el lunes 16 de noviembre. Luego que realizó el depósito, el empleador debe comunicar al trabajador ¿cuánto tiempo tiene para hacerlo? 5 días hábiles después de efectuar el depósito. Una liquidación debidamente firmada. ¿Qué debe contener en ese documento? La fecha y número u otra seña otorgada por el depositario que indique que se realizó el depósito. El nombre o razón social del empleador y su domicilio, el nombre completo del representante del empleador, la información detallada de la remuneración computable donde detallen cuáles son los conceptos remunerativos, el periodo de servicio que se está cancelando y el nombre completo del trabajador. ¿Qué pasa cuando el empleador no entrega esta hoja de liquidación semestral que tiene carácter cancelatorio? Es susceptible de una multa leve, cuya gravedad es leve, y cuando no deposita dentro del periodo, una infracción grave. En el caso de la CTS que se va a depositar en el mes de noviembre, ¿cuál es la remuneración que se toma en cuenta? La percibida al 31 de octubre. En el caso de la CTS que se deposita como máximo hasta el 15 de mayo, se toma en cuenta la percibida al 30 de abril. Cuando el empleador no realiza el depósito correspondiente, tiene que hacerlo con los intereses laborales legales. En este año, con el decreto de urgencia 038-2020,
aplazaron el depósito de la CTS del mes de mayo hasta la fecha de noviembre. Pero había dos excepciones. Si los trabajadores percibían como máximo 2.400, hasta 2.400 su remuneración bruta, o se encontraban en la suspensión perfecta de labores, no procedía depositarlo hasta el 15 de noviembre, sino tenía que depositarse hasta el 15 de mayo. Tener en cuenta que este depósito tiene que ser con los intereses devengados a la fecha del depósito. Por ejemplo, un caso para calcular la CTS. Juan Ramos laboró el semestre completo de mayo a octubre y percibe una remuneración mensual de 1.200 más asignación familiar. Además, percibió horas extras como sigue. 67.50 soles lo percibió en mayo, 33.75 en julio, 54 en agosto y 20.25 en octubre. Asimismo, percibió gratificaciones por fiestas patrias. ¿A cuánto asciende el depósito de la CTS correspondiente al mes de noviembre? Veamos cuáles de este enunciado, cuáles son conceptos remunerativos. Tenemos la remuneración mensual, la básica es un concepto remunerativo. Forma parte de la remuneración computable. El importe es 1.200. La carga familiar, a través de la asignación familiar, tiene naturaleza remunerativa. Se agrega al importe, 93 soles. La sexta parte de la gratificación, en este caso, 215.50. El promedio de las horas extras, veamos aquí, los 67.50 sumados a los 33.75 más 54 más 20.25, esa sumatoria dividida entre 6 meses da como consecuencia los 29.25. Entonces, la remuneración computable es 1.537.75. Calculemos la CTS. Si es una empresa cuyo régimen es no MIPE, la remuneración computable, la fórmula es la remuneración computable entre 12 meses por el tiempo computable. En este caso, si corresponde a la CTS completa a los 6 meses laborados. Es decir, 768.878. En caso que sea una microempresa, no tiene derecho a la CTS, pero eso no significa que el empleador no lo pueda otorgar. Dentro de la ley de la micro y pequeña empresa hay un artículo que indica que se pueden mejorar las condiciones laborales de este régimen. En el caso de las pequeñas empresas, la remuneración computable tendría que dividirse entre 2 y luego dividirse entre 12 y multiplicarlo por el tiempo computable. ¿Qué pasa cuando es con respecto a otros regímenes especiales? Porque acabo de mencionar el régimen de microempresa, pequeña empresa. Por ejemplo, si es agrícola, el régimen agrícola o agrario ya incluye el importe de la CTS dentro del jornal diario. En el caso de los obreros de construcción civil, de los trabajadores de construcción civil, ya se tiene que pagar el 15%, ya que incluye el 3% de la utilidad, el 15% de los jornales básicos durante el periodo que ha trabajado para la empresa. La CTS, si trabaja el periodo completo, se llama CTS integral o completa. Pero, ¿qué pasa cuando el trabajador ingresa después de la fecha? Por ejemplo, después del 1 de mayo o después del 1 de noviembre. Ya se llama CTS proporcional. Pero si existe una fecha de cese, estamos ante una CTS trunca, ya que se ha devengado con el cese del trabajador y el periodo es menor al semestre, y lo cual tiene que incluirse dentro de la hoja de liquidación de beneficios sociales en un plazo mayor, no mayor a 48 horas de producido esta desvinculación laboral. Tiene carácter cancelatorio. ¿Cuál es la remuneración que se toma en cuenta? La última percibida a la fecha de vigencia de producido el cese. Si no ha laborado durante el mes completo, no le corresponde este derecho. Cuando los contratos sujetos a modalidad son de renovación, por ejemplo, 3 meses o menores a 6 meses, la CTS se tiene que liquidar al vencimiento del contrato. Pero cuando son a partir de 6 meses para adelante, el pago directo de la compensación no procede. Por lo tanto, el empleador tiene que depositarlo de forma
semestral a la entidad que ha sido elegida por el trabajador. ¿En qué casos procede la retención? Por ejemplo, ante un despido por comisión de falta grave que haya originado perjuicio económico al empleador, pero para ello el empleador debe notificar a la entidad financiera o bancaria sobre la CTS y los intereses que va a ser retenido. Pero para ello necesita primero realizar la acción legal de daños y perjuicios, interponerlos dentro de los 30 días naturales de producido el cese ante el juzgado laboral respectivo, debiendo acreditar el empleador ante el depositario el inicio de esta citación de esta citada acción judicial. Si venció el plazo y no se presentó esta demanda, caducará el derecho de empleador de exigir este cumplimiento y el trabajador podrá disponer de la CTS más los intereses acumulados. Si el empleador no presenta la demanda dentro del plazo indicado, queda obligado en calidad de indemnización el pago de los días en que el trabajador estuvo impedido de retirar su CTS. Desde el 2015 se da la figura de que si tú tienes un exceso de 4 remuneraciones brutas, puedes retirar el excedente. Por ejemplo, la remuneración bruta de Pepito es de 1.000 soles. Lo multiplicamos por 4 remuneraciones que da 4.000. Lo cual, verificamos cuánto tiene de CTS Pepito. Tiene 5.000 acumulado, incluido intereses. Entonces, el excedente, 5.000 menos 4.000, es 1.000 soles. Esos 1.000 soles puede retirarlo. ¿Cuál es el procedimiento? El trabajador debe comunicar a su empleador la decisión de disponer de ese excedente. El empleador debe comunicar ahora a la entidad financiera en un plazo máximo de 3 días hábiles. ¿Contados desde cuándo? Desde el requerimiento que hizo el trabajador sobre este intangible. Luego el trabajador puede acercarse a la entidad financiera para realizar el retiro correspondiente. ¿Cuándo o qué causas o qué factores originan que no entregue el empleador esta constancia de cese de CTS, del retiro de la CTS? Y lo tiene que hacer en este caso SUNAFIL. Cuando existe una negativa injustificada, demora de empleador, cuando la empresa cierra operaciones o cuando la empresa es abandonada por sus titulares. En este caso, la autoridad inspectiva de trabajo sustituye al empleador y extiende la certificación de cese que permite el retiro de la CTS al trabajador. Aquí entra el silencio administrativo positivo. Si en el caso de que SUNAFIL, tenemos nosotros un plazo de 15 días SUNAFIL para emitir la constancia. En caso de que ha pasado este plazo y el trabajador no ha recibido respuesta alguna, entonces con esta fecha de presentación del trámite puede acercarse a la entidad bancaria y presentarlo y retirar su CTS. Para que pueda solicitar a SUNAFIL que emita la constancia correspondiente de CTS, tiene que hacer una solicitud que contiene el mínimo de información respectiva a la identificación del trabajador cesante. Ese formulario lo otorga SUNAFIL. También lo puede hacer la denuncia de forma virtual o presencial. Copia simple de un documento que acredite que el trabajador ha cesado, como por ejemplo una liquidación de beneficios sociales, un certificado de trabajo u otros relacionados, por ejemplo, si en caso no tiene esa documentación, SUNAFIL va a tener que realizar acciones de verificación a fin de constatar el cese del trabajador y evaluar la viabilidad de otorgar la constancia de cese. Y la copia simple de un documento que acredite la naturalidad de la cuenta bancaria de CTS del trabajador cesante. Procedimiento inspectivo, SUNAFIL. La investigación se origina a través de denuncias por parte de un trabajador o extrabajador o también a través de operativos de SUNAFIL. Luego de originado esto, se emite una orden, CIAI, en la Subintendencia de Administración Inspectiva, emite una orden de inspección, elige cuál va a ser el equipo de inspectores o al inspector encargado de ello, y este inspector recibida la orden de inspección tiene como máximo, nosotros tenemos 10 días hábiles para iniciar la primera actuación inspectiva. Tenemos como máximo, dependiendo de, si es para CTS, para entregar la constancia, tenemos 8 días.
hábiles. Si es para una verificación del despido, tenemos 6 días. Si es en el caso de operativos, según 15, 20 días. Y en el caso de seguridad y salud en el trabajo tenemos 30 días. Se puede prorrogar máximo 30 días más en el caso de seguridad y salud en el trabajo. Durante las actuaciones inspectivas, podemos emitir una medida inspectiva como dando una opción final al empleador para que pueda cumplir con lo solicitado en el requerimiento. En caso que cumpla y subsane todas las observaciones, o sea, levante las observaciones, nosotros como inspectores emitimos un informe de inspección. En caso contrario, si no ha cumplido, emitimos una propuesta de acta de infracción, el cual sube al área resolutora para que emitan el acta de infracción correspondiente. ¿Cuáles son las modalidades de actuación inspectiva? La comprobación de datos o antecedentes que tenemos ante SUNAT, ante la página del Ministerio de Trabajo, verificación en las páginas de Facebook o las páginas web de la empresa. Casilla electrónica, las visitas de inspección al centro de un lugar de trabajo, o también podemos hacerlo de llamadas por teléfono al empleador en esto para evitar la propagación del COVID, y las comparecencias que lo hacíamos de forma presencial y ahora puede ser el envío de la documentación al correo o reunión virtual. Esto es con el fin de protegernos del coronavirus en el marco de la emergencia sanitaria nacional y se privilegiaría los sistemas de comunicación electrónica mediante el uso de tecnologías de información y comunicación para cualquier modalidad de actuación inspectiva. De forma excepcional se realizará de forma presencial. La medida inspectiva de requerimiento es cuando nosotros como inspectores comprobamos la existencia de una infracción de la norma sociolaboral o de seguridad y salud en el trabajo. Requerimos al empleador para que adopte en un plazo determinado como mínimo 3 días hábiles las medidas para que garantice el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. O sea que subsane el hecho, levante las observaciones para poder emitir el informe correspondiente. En caso que no se advierte infracciones y subsanó el empleador, emitimos el informe correspondiente. En caso que no lo hizo, la propuesta de acta de infracción, en donde lo cual entregamos al área resolutora para que inicie el procedimiento sancionador de oficio. ¿Qué aspectos son sancionadores? Tenemos para la CTS infracción leve e infracción grave. ¿Cuándo es una infracción leve? El artículo 23 en el numeral 2 habla sobre no entregar al trabajador en los plazos y con los requisitos previstos las hojas de liquidación de CTS. El numeral 8, no cumplir oportunamente con los deberes de información hacia las entidades depositarias relativos a la disponibilidad e intangibilidad de los depósitos por compensación por tiempo de servicios. Infracción grave, en el artículo 24, numeral 5, no depositar íntegra y oportunamente la compensación por tiempo de servicio. Resolución de Superintendencia 110-2019 y la 358-2019. Corresponde a la aplicación del concurso de infracciones cuando se verifique el incumplimiento por la omisión por parte del empleador del depósito de los CTS. Esto significa que cuando ocurren los concursos de infracciones, por ejemplo, estamos verificando en un mismo periodo de los mismos trabajadores que el empleador no les ha entregado la hoja de liquidación correspondiente a este semestre de noviembre, que se deposita en noviembre. Asimismo, no ha realizado el pago de la CTS, el depósito correspondiente. Entonces tenemos ahí 2 multas. ¿Cuál tomamos en cuenta? Utilizando esta aplicación del concurso de infracciones, tomamos la que tenga mayor gravedad. En este caso, la grave, que es por el pago por el no depositar íntegra y oportunamente la CTS. Esta es la tabla de multas dependiendo del tipo de régimen que tenga la empresa, ya sea microempresa, pequeña empresa o no MIPE, la cantidad de trabajadores afectados y la gravedad de la infracción. Por ejemplo, la empresa, para la CTS, la pequeña empresa no depositó a los trabajadores la CTS de noviembre y nosotros estamos en diciembre haciendo el operativo de verificación de este cumplimiento. Entonces, son más de 100 trabajadores, 101 trabajadores, buscamos en esta tabla, 101 trabajadores. La infracción es grave, 4.5, ¿bien? Y corresponde a una pequeña empresa. ¿Cuánto se traduce esto en soles?
se traduce en 19.350 soles la multa. Así mejor a los empleadores les conviene pagar a los trabajadores, cumplir con los beneficios laborales para evitar la multa correspondiente. Muchas gracias. Eso sería todo con respecto a la exposición. Si tienen alguna pregunta. Bien, creo que eso, sí. ¿Hay consultas, por favor? No, solo quería ver si hay alguna consulta, si no damos por terminado el evento el día de hoy. Bien, agradezco por esta clara explicación y bueno, quedamos abiertos la posibilidad para poder continuar con estas capacitaciones en coordinación del Colegio de Contadores Públicos, a quien agradecemos de antemano. Eso ha sido todo que nos compete y muchas gracias a todos los presentes. Gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego.